Hola, mi nombre es Alison Rodríguez y el título de mi proyecto, de mi reporte es Propuesta de intervención para disminuir el impacto de los riesgos psicosociales y el estrés laboral en enfermeros mediante técnicas de relajación. Al inicio, mi título era Riesgos psicosociales y estrés en el ámbito laboral. Como vemos, este título es bastante amplio y no está dirigido hacia una población ni tiene ni intención de intervención. Posteriormente, lo mismo pasa con mis objetivos. El objetivo final, el que elegí, eh, es proponer una intervención para disminuir el impacto de los riesgos psicosociales y el estrés laboral en personal de enfermería por medio de la proporción de técnicas de relajación. Al inicio, mi objetivo decía que la intención era analizar e intervenir en el impacto de los factores psicosociales de riesgo y en el estrés laboral de la organización. Como podemos ver, aquí sí tenía la intención de intervenir, pero no decía ni cómo, ni hacia qué sector iba dirigido, ni nada. También en los específicos tenía la intención de buscar instrumentos de evaluación para los factores psicosociales y para la evaluación del estrés, pero conforme fue avanzando el trabajo, los objetivos cambiaron y los que quedaron fueron analizar los factores psicosociales de riesgo en el ámbito laboral y analizar el estrés laboral en el ámbito laboral, asimismo analizar la importancia de las técnicas de relajación e identificar el estrés laboral al que están expuestos los enfermeros. Bueno, los riesgos psicosociales y el estrés, pues son temas bastante estudiados y se sabe que son de gran importancia para la salud de los trabajadores, ya que van a afectar a nivel físico, psicológico y emocional. Estos temas van a provocar eh, pues ausentismo y enfermedades laborales y afectar obviamente la calidad de vida del trabajador, que es lo más importante, su salud y su calidad de vida, además de traer problemas para la organización. Bueno, pero ¿qué son los factores psicosociales? Los factores psicosociales hay tanto positivos como negativos, es decir, los factores protectores y los factores de riesgo. Nosotros nos vamos a enfocar en los factores de riesgo. Aquí, pues tomé demasiado tiempo, como incidencia, tomé demasiado tiempo buscando qué son los factores psicosociales o los factores psicosociales de riesgo y cada uno, porque son muchísimos los factores que se pueden presentar, porque justamente es una combinación de interacciones entre el medio ambiente del trabajo, la satisfacción del trabajador, las condiciones del trabajador, así como las capacidades que tiene el trabajador y sus experiencias y percepciones. Bueno, los factores psicosociales de riesgo, eh, Moreno los define como aquellos factores que dañan la salud física como psicológica y pueden alterar y desequilibrar los recursos y las capacidades de las personas para responder a las actividades del trabajo. También la NOV intenta definirlo y dice que son los factores de riesgo que pueden provocar trastornos de ansiedad, daños en el ciclo sueño-vigilia, estrés grave, problemas de adaptación, etcétera. También la OMS intenta clasificar los factores de riesgo como factores del entorno y del puesto de trabajo, factores organizativos, relaciones en el trabajo, seguridad en el empleo y desarrollo de carrera profesional, carga total de trabajo. Bien, los factores organizacionales y psicosociales pues van a provocar una activación en el sistema, en la persona, pues van a provocar inadaptación, tensión y pues esto se va a ver traducido en problemas para la salud para el trabajador y en riesgo para el estrés, por supuesto. Muchos modelos de estrés utilizan de estos factores para poder definir qué es lo que está provocando estrés en los trabajadores. Lo vamos a ver en el modelo más adelante. El estrés laboral. El estrés laboral para la UIT lo define como la respuesta, bueno, primero el estrés. El estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a las exigencias. Esto no cambia
Respecto al nivel laboral, justamente son estas exigencias que se presentan por parte del trabajo, ya sea como carga laboral, turnos, jornadas largas, turnos largos, y el individuo a veces no tiene pues la capacidad o los recursos para poder hacer frente a estas exigencias que se presentan. El modelo demanda-control habla justamente de esta discrepancia entre las demandas y el control. Dice principalmente que el estrés se compone de dos cosas principales, las demandas y el control. Las demandas que va a ser cuánto se trabaja, es decir, la carga mental, la carga física, conflictos que se presenten en el trabajo, etcétera, y el control que va a tener el trabajador sobre estas demandas, tanto sobre las tareas como sobre sus capacidades. Entonces, cuando existe bajo control y mucha demanda, se puede presentar mucho estrés y por ende, pues, mucha tensión, aumentando la posibilidad de que se sufra, pues, tensión y enfermedades. Aquí, como incidencia, puedo mencionar que no había elegido un modelo, simplemente los había puesto, pero no había elegido un modelo para basarme. Ahora bien, podemos ver que los enfermeros siempre están expuestos a muchas demandas y bajo control. Por eso es que este modelo quedaba perfecto para mi intervención. Ahora bien, el estrés va a tener tanto consecuencias físicas como psicológicas, organizacionales y conductuales. Las físicas pueden ser trastornos gastrointestinales, endocrinos, sexuales, etcétera. Psicológicas, pues el estrés puede estar asociado a otros trastornos como trastorno de sueño, trastornos alimenticios, trastornos de depresión, etcétera. Conductuales, también se puede ver reflejado como en una voz temblorosa, bostezos continuos, etcétera. Y organizacionales, pues los trabajadores se van a ver con poca satisfacción, menos motivación y todo eso se va a ver traducido a un bajo desempeño y por lo tanto bajos ingresos para las organizaciones. Y bueno, así como tenemos factores de riesgo, también tenemos factores protectores. Factores protectores pueden ser tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Eh, hablando de los factores a nivel individual, tenemos las técnicas de relajación, que son métodos que van a ayudar a reducir la tensión física y mental. El papel de la relajación es importante porque puede impactar a nivel tanto físico como emocional y cognitivo. Eh, eh, las técnicas de relajación permiten que se pueda tener un estado de reducción de activación y que se dé un beneficio para la persona a un nivel placentero que pueda conseguir, no, si no con solo una técnica de relajación, porque al utilizar estas técnicas de relajación, pues tiene que ser un uso constante, saber cómo y cuándo utilizarlas para poder darle un beneficio a la salud, tanto física como psicológica. Contexto, ¿por qué los enfermeros? Los enfermeros siempre, pues como todos sabemos, siempre están expuestos a rotación de jornadas laborales muy largas. La cantidad y tipo de asistencia que brindan, pues es bastante sensible. A los pacientes que atienden pueden estar en situación vulnerable. También, como decía en el modelo de control-demanda, tienen baja posibilidad de tomar decisiones. También tienen baja comunicación sobre situaciones del servicio que van a presentar y un tiempo reducido para realizar sus actividades. Mi intervención consta de 5 sesiones de aproximadamente 2 horas cada uno. Digo aproximadamente porque la última dura 2 horas y media y tiene como objetivo disminuir el impacto de los factores psicosociales y el estrés laboral en los enfermeros por medio de la proporción de información sobre los conceptos, consecuencias, factores protectores y técnicas de relajación para erradicar el estrés laboral provocado por factores de riesgo psicosocial. Y bueno, los objetivos de cada sesión son los siguientes. En el primero se van a
mostrar literal los objetivos de la intervención, los conceptos básicos de estrés y factores de riesgo psicosocial, y vamos a pedir que los integrantes ayuden a relacionar estos conceptos con su vida cotidiana y al final una técnica de relajación. De hecho, al final de cada curso hasta el 4 se les va a proporcionar una técnica de relajación. La segunda sesión se les van a presentar a los participantes las consecuencias tanto físicas, cognitivas, conductuales y organizacionales de estos de estos dos temas que son los factores de riesgo psicosocial y el estrés. Y también se les va a pedir que identifiquen si presentan alguna de estas consecuencias y la técnica de relajación. También en la sesión 3 los factores protectores individuales se les va a presentar a los integrantes sus factores protectores individuales y se les va a pedir que los identifiquen, así como otra técnica de relajación. En la sesión 4 se le proporcionarán técnicas de relajación. Se le proporcionará la información de qué son las técnicas de relajación y los beneficios de estas, y se les pedirá que identifiquen cuáles técnicas se han utilizado y que conozcan una nueva. Y al final, en la última sesión, se les va a pedir que nos ayuden a identificar eh, en qué situaciones presentan estrés y poder hacer como un roleplay de estas situaciones y ver cómo aplicaríamos las técnicas de relajación para poder, sí, combatir este problema. Y como conclusiones puedo decir que me adelanté mucho a la teoría antes de tener un objetivo determinado. Este, el tema de factores psicosociales es bastante amplio y creo que debí delimitarlo un poco más. Al final, pues todo lo fui haciendo sobre la marcha. Creo que eso me pasó por no investigar bien sobre el tema. Probablemente sabía más o menos del tema, pero no sabía que cuánto tiempo me iba a llevar a hablar de cada tema, porque ambos temas son bastante amplios, más el de factores psicosociales. Y respecto al caso, creo que a pesar de que estos dos temas han sido bastante estudiados, pues no, aún, aún se presentan con mucha frecuencia en los trabajadores, es decir, todavía falta intervenir más o buscar otra forma de intervenir en las organizaciones para que se logre disminuir estos factores de riesgo y el estrés en trabajadores. Y pues sí, en resumen, es un tema bastante amplio y a veces también no sabemos el poder que pueden tener las técnicas de relajación, que a veces se dice, no, pues una técnica y ya, ¿no? Pero no, o sea, una técnica se tiene que utilizar, saber cuándo y cómo utilizarla y utilizarla constantemente porque si no, no va a servir de mucho, pero realmente tienen bastante poder. Y pues eso sería todo.